Hola, bendecido lunes para todos, buena semana, buen comienzo. Este es el video devocional del día de hoy. Estas son las lecturas que van a tener esta semana. Los invito siempre a tener esta lectura de este libro de Nehemías a lo largo de este mes de septiembre. Hoy vamos a estar compartiendo un poco Nehemías 9 del 1 al 8. Le pregunté al chat GPT cómo podía yo crecer espiritualmente. Le pedí 7 opciones, ¿no? Si mientras más específico sos, te tira mejores respuestas. Y el chat me respondió las siguientes opciones, ¿no? Meditación, journaling, conexión con la naturaleza, práctica de la gratitud, mindfulness, yoga y estudio de filosofías espirituales. Si nosotros un poco analizamos el mundo hoy, la situación de las personas hoy, muchos buscan crecer espiritualmente, sean creyentes o no. Y muchos lo van a querer buscar en la meditación, en el yoga, etcétera. Y esto, como cristianos que somos, como hijos de Dios, va a ser bastante diferente. Y esto lo vamos a un poco a poder ver en esta lectura de Nehemías de hoy. El devocional de hoy que les quiero compartir se llama así: 3 maneras para crecer nuestra espiritualidad. La primera manera que podemos destacar de la lectura de hoy es esta, ¿no? Para poder crecer mi espiritualidad, debo buscar el arrepentimiento. En los versículos 1 al 3 vamos a leer lo siguiente. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie, confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, durante una cuarta parte del día. Durante otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios. Vamos a ver cómo ya en 2 versículos seguidos hay una repetición de este tema de la confesión de los pecados. El pueblo de Israel se juntó, leyó la ley y eso llevó a que busquen un arrepentimiento de cómo estaban viviendo y cómo era su relación con el Señor, ¿no? Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y Hebreos 12, del 1 al 12:1, nos va a decir lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La primera manera de poder crecer espiritualmente es buscando el arrepentimiento, soltando ese pecado que nos ata y buscando y clamando a Dios por su perdón y su amor, y Él nos ama y nos limpia. Así que la primera manera que podemos crecer según este devocional es buscando el arrepentimiento. La segunda manera que podemos crecer es meditando la palabra de Dios. En el versículo 3 ustedes van a ver lo siguiente: puesto de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, durante una cuarta parte del día. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel, con Esdras ahí, y antes, bueno, con Nehemías también, al encontrarse la palabra y al meditarla y al leerla y al estudiarlas, eso los ayuda primero a arrepentirse, que ese es el primer punto que vimos, pero también a ir conociendo más y más al Señor. No alcanza solamente con el arrepentimiento, sino que ese espacio que se vacía del pecado lo tiene que ocupar el conocimiento o el amor que tengamos de Dios, ¿no? Y eso se logra en la meditación, en la lectura diaria de la palabra. Eh, Mateo 4:4 dice lo siguiente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y primera de Pedro 2:2: desen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Nuestra espiritualidad va a crecer cuando más y más conozcamos al Señor. Por eso la iglesia es un lugar esencial donde se prioriza el estudio de la palabra, el conocimiento de ella en los distintos ministerios de escuela dominical, los cultos, los tiempos de oración. Todo está basado en la palabra de Dios. Así nosotros podemos crecer espiritualmente. La tercera manera que podemos crecer, según el devocional de hoy, es adorando a Dios.
Versículo 3 en la última parte, vamos a ver que el pueblo va a adorar al Señor su Dios y a lo largo del versículo 5 al 8, que los invito a leerlo de manera personal, van a ver una gran doxología, una adoración al Señor en todos esos versículos. Nuestra fe va a crecer también cuando nos damos cuenta de quién es Dios para nosotros, qué es lo que hizo para nosotros y innatamente nuestra vida a querer adorarlo, ¿no? Estas son las tres maneras del devocional de hoy. Esto va a diferir mucho con la forma en la concepción que tiene el mundo el mundo de hoy, donde en la espiritualidad se busca que uno se vacíe, ¿no? Se vacíe de su interior y donde el personaje principal es uno mismo, donde tiene que encontrar la paz, donde tiene que buscar meditar en su yo, etcétera. Y esto va a diferir en cómo nosotros buscamos el crecimiento espiritual, que es ocupando ese espacio, ese vacío en nuestro ser con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo los animo a que podamos crecer como iglesia, eh, arrepintiéndonos, estudiando la palabra y meditándola y adorando a nuestro Señor. Esas son las tres maneras que podemos crecer según Nehemías en el pasaje de hoy, en el devocional de hoy. Los invito a tener una lectura propia y personal de la misma y bueno, y diaria en esta semana. Bendecida semana